Ahora vamos a aprender la definición de adverbio. ¿Cuál es la función que los adverbios desempeñan en una oración? Lo vamos a escribir en el pizarrón y, como dije anteriormente, necesitamos escribirlo en nuestro libro de trabajo, en lo que ustedes están estudiando ahorita. An adverb can modify a verb an adjective or another adverb. Como ustedes pueden ver, adverbio tiene que ver con verbo en español y en inglés también. La función del adverbio es modificar al adverbio, al verbo y a un adjetivo. La función del adjetivo es modificar al sustantivo y al pronombre. El adverbio puede aparecer en la oración en diferentes posiciones. Contrario con lo que dijimos del adjetivo, el adjetivo tiene que aparecer antes del sustantivo o de la palabra que modifica. El adverbio puede aparecer, el mismo adverbio, en diferentes lugares, En español, todas las palabras que terminan en mente, por ejemplo, frecuentemente, silenciosamente, despaciosamente, rápidamente, son adverbios. Y también los tenemos en inglés. En inglés, el adverbio contesta las preguntas ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, y ¿cuánto? Entonces vamos a ver que hay muchas clases de adverbios, de tiempo, de lugar, pero vamos a estudiar ahora los adverbios que modifican al verbo, para que más tarde ustedes tengan oportunidad de estudiar lo más difícil de los adverbios conforme vayamos avanzando en las lecciones. Vamos a escribir algunos ejemplos de adverbios modificando al verbo. Por ejemplo, dijimos que el adverbio aparece en diferentes posiciones. Vamos a ver si es cierto. En español decimos, por ejemplo, Tina frecuentemente no desayuna. Vamos a ver cómo aparece esto en inglés. También podemos decir en español, Tina no desayuna frecuentemente. Entonces, frecuentemente aparece en diferente posición. Vamos a ver. Frecuentemente, Tina no desayuna. Frequently, en inglés. Frequently, Tina skips her breakfast. Breakfast. Esta es una palabra compuesta. Ustedes ya vimos algunas palabras compuestas. En este caso leemos break fast. Frequently, Tina skips her breakfast. ¿Qué quiere decir esto en español? Frecuentemente, no podemos traducir esta palabra literalmente, pero lo que quiere decir es frecuentemente Tina no desayuna. La otra oración la escribimos así. Tina frequently skips her breakfast. Otra vez la misma palabra.
Tina frequently skips her breakfast. ¿Dónde está ahora el adverbio? En la primera oración está al principio de la oración. En esta está en segundo lugar. Y la otra posición del adverbio, vamos a ver cuál es. Tina skips her breakfast frequently. Tina skips her breakfast frequently. ¿Qué pasó? En este caso, la palabra frequently aparece al final y quiere decir lo mismo que dijimos al principio. Frecuentemente, Tina no desayuna. Quiere decir que en inglés o en español los adverbios pueden cambiar de posición. Por eso es importante que aprendamos la definición. ¿Qué función tiene el adverbio? El adverbio modifica al verbo. Dice cómo, lo hace más extenso. Contesta las preguntas: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿Y cuánto? Los adverbios generalmente terminan con estas letras, E, L, Y. No siempre, pero cuando sabemos que hay una palabra que termina en L, Y, esto está señalando que hay un adverbio. Depende de la función. ¿Está modificando un verbo? Entonces es un adverbio. Si no modifica al verbo, no podemos decir que es adverbio, aunque termine con la LY. Vamos a ver ahora otro patrón de oraciones, donde vamos a contestar las preguntas nosotros, para que ustedes puedan comprender mejor lo que es el adverbio. Espero que hayan copiado estas oraciones y ustedes le hayan agregado las palabras. Tina frequently skips her breakfast. Tina skips her breakfast frequently. Es la terminación de esa oración. Se leen por sílabas cuando uno no tiene mucha práctica en leer palabras que tienen más de 2 sílabas. Es buena idea dividirlos en sílabas. Frequently, frequently. Tiene 3 sílabas. Nosotros, los que aprendemos inglés, que hablamos español, está comprobado que tenemos menos problema en escribir y decir palabras que tienen 2 o 3 sílabas. Nuestro problema generalmente depende en palabras que tienen solo una sílaba. Y lo que vamos a hacer a continuación es aprender a leer y a decir palabras que solamente tienen una sílaba, porque en eso consiste el mayor de nuestros problemas cuando leemos inglés. Vamos a ver ahora, como dije anteriormente, otro set de oraciones y vamos a contestar las preguntas: ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Vamos a borrar esto para escribir esas oraciones. Vamos a escribir la pregunta también. Ok. La pregunta es: where? Esta es una de las preguntas que contesta el adverbio. Where the car rolled backwards. The car rolled backwards. ¿A dónde? Where? Es lo que vamos a preguntar. How? Es la otra pregunta que contesta el adverbio. How? How? He eats his food slowly. He
eats his food slowly. Como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un ¿qué? Un adverbio. Termina en ly. Entonces vamos a ver qué es lo que está modificando este adverbio. En la primera oración, esto está modificando a este verbo. En la segunda oración, slowly está modificando al verbo comer. He eats his food slowly. Entonces está contestando la pregunta, ¿cómo? En español decimos, él se come la comida despaciosamente, despacio. Despaciosamente, entonces termina con mente, y eso es el mismo significado que la ly le da a esta oración. No es lo mismo decir slow, despacio, que decir slowly. La otra oración que vamos a ver es, the police soon arrived. The police soon arrived. Soon arrived. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Nosotros ya hemos analizado oraciones y por lo tanto sabemos cuál es el verbo. Sabemos que esto es un artículo. Por lo tanto, esta palabra es un sustantivo. This is an article. Police is a noun. Nos quedan dos palabras aquí. ¿Cuál es el verbo? El verbo es la palabra arrived. Arrived. Entonces quiere decir que el adverbio es soon. Y esto está contestando la pregunta when. Vamos a escribirla. When. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó la policía? Rápidamente. Soon. Entonces, esta palabra está modificando a este verbo. Y entonces está contestando también la pregunta ¿cuándo? Quiere decir aquí, where. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Dónde? How. ¿Cómo? ¿Cómo se come la comida? Dice aquí despaciosamente. When. ¿Cuándo? The police soon arrived. Entonces quiere decir que el adverbio contesta preguntas cuando uno quiere saber algo del verbo. How much es la otra pregunta que contesta el adverbio. Vamos a escribir la última oración para ver cuál es la otra pregunta que se puede contestar cuando uno usa adverbios. How much? Entonces, la oración que vamos a usar es Ted jumps constantly. Ted jumps constantly. Aquí vemos que el adverbio termina en ly, ly. Y como ya sabemos analizar oraciones, entonces vamos a decir que Ted es un nombre propio, sustantivo propio, como estamos acostumbrados a decir. Ted is a noun. What kind of noun? Proper noun, porque es el nombre de una persona. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Jumps. Ese es el verbo. Por lo tanto, esta palabra tiene que ser
un adverbio que está modificando al verbo y está diciendo cuánto brinca esta persona, constantemente. Entonces, constantemente está modificando a la palabra jumps, o sea, el verbo. Y como ustedes pueden ver, dijimos al principio que íbamos a ver cuando un adverbio modificara a un verbo, y esto lo hemos visto ya, que el adverbio modifica al verbo. También modifica a un adjetivo y a otro adverbio. Pero lo más fácil para nosotros de ver ahorita es cómo modifica el adverbio a un verbo, porque vamos a tener otras oraciones que van a ser más complicadas y ustedes van a saber por definición la función que tiene el adverbio. Ahora vamos a hacer otra oración para que esto quede claro en sus mentes, para comprobar qué es lo que hace el adverbio. Vamos a hacer columnas con las palabras when, where, how much. La oración que vamos a usar es simple para que esto no represente un problema. Estamos tratando de usar palabras que tengan lo más 3 sílabas, porque si usamos palabras que tienen 4 o 5 sílabas, se nos hace un problema para la pronunciación. Por lo tanto, no se vayan a desesperar de ver solo palabras simples, así tiene que empezar. Todo tiene que empezar de lo simple a lo compuesto, y eso es lo que hemos hecho. Enseñar primero lo simple, como son artículos, y ahorita es la parte final de la gramática. La oración John walk. John walk. Sabemos que este es el verbo porque le antecede un sustantivo. Y aquí vamos a escribir las palabras when, where, y vamos a borrarlo y después vamos a contestar las otras preguntas. When and where. John walked today. Today. Where? Here. Estos dos son adverbios. Y de aquí podemos hacer muchos más adverbios. John walked yesterday. Yesterday. Where? There. Como dije anteriormente, los adverbios son de tiempo y de lugar. When es el tiempo. Where es el lugar. John walked then. Where? Away. Y la misma oración, las mismas dos palabras, las estamos usando con diferentes adjetivos. John never and back. Cuando ustedes estudian en su libro de lectura y de trabajo, se van a dar cuenta lo importante que son los adverbios. Ahora vamos a contestar las otras preguntas que hace el adverbio. How. How and how much. And how much. How fast.
¿Cómo caminó Juan? Rápido. Fast. ¿Cuánto? Lejos. ¿Cómo caminó Juan? Slowly. En español, lentamente, lentamente. ¿Cuánto? Bastante. Much. ¿Cómo caminó Juan? Eagerly. Eagerly. ¿Cuánto? Frequently. ¿Cuánto caminó? Frecuentemente. Frequently. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, esta y esta. Pero no es la terminación de la palabra lo que indica que es un adverbio. Es cuál es la función que está haciendo en la oración. Y todos estos están modificando al verbo. El verbo, en este caso, está en pasado. Y vamos a leer. John walked fast. ¿Cómo caminó? Rápido, rápidamente. John walked far. ¿Cuánto? Lejos. John walked slowly. Juan caminó lentamente. ¿Cómo caminó? Lentamente. John walked much. ¿Cuánto caminó? Bastante. John walked eagerly. Deseosamente, desesperadamente. John walked, ¿cuánto? Frecuentemente. Así es que ustedes pueden notar que el adverbio contesta 4 cosas. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Ahora vamos a corregir algunos errores que cometemos frecuentemente con respecto al adjetivo y al adverbio. La palabra, por ejemplo, good and well. Good dice la gramática que es un adjetivo siempre. Por lo tanto, va a modificar a un sustantivo. Good is always an adjective, and it will modify a noun. A noun. ¿Cómo se sabe? En esta forma. The motor is good. ¿Qué quiere decir esto? El motor está bueno. En español nosotros no decimos el motor está bien, sino que el motor es bueno o está bueno. Cuando queremos describir qué clase de motor es. Cuando queremos decir cómo está funcionando, entonces funcionar es un verbo. Y decimos así. It, hablando del motor, runs well. ¿Qué tenemos aquí otra vez? Tenemos a un adjetivo describiendo la palabra motor. Este es un sustantivo porque le antecede un artículo. Leemos, the motor is good. It runs well. It refiriéndose al motor, porque vimos cuando aprendimos los pronombres que esta palabra se usa para animales o cosas. Otro ejemplo, the bed was good. Was good. La cama estaba buena. Cuando decimos así, estamos diciendo la cama estaba buena y dormí bien. Pero no decimos la cama estaba bien y dormí bueno, porque entonces estaríamos usando los adjetivos y adverbios donde no pertenecen. The bed was good.
Estamos describiendo la palabra cama, no estamos modificando al verbo. Y para modificar al verbo, entonces decimos I slept well. Aquí estamos modificando al verbo. No estamos diciendo nada del pronombre. Otro ejemplo es the player was good. The player was good. He played well. Aquí vemos entonces que estamos hablando, el jugador era bueno, decimos en español. Jugó o él jugó bien. Lo mismo tenemos que hacer en inglés. The player was good. ¿Qué está haciendo good? Está modificando a esta persona, a este sustantivo. Entonces vamos a hacer las flechas. ¿Qué está modificando a qué? Good está modificando a esta palabra. Well está modificando al verbo. Good otra vez está modificando al sustantivo o al noun. Slept es el verbo. Well es el adverbio. El adverbio modifica al verbo. The player, tenemos que saber por lógica que the es el artículo, player is the noun, was is the verb, and good is the adjective. Entonces, good está modificando a player. Well, por lo tanto, modifica al verbo que está en pasado. Muchos adverbios se derivan de los adjetivos. Nosotros en español cuando hablamos, por ejemplo, decimos la palabra malo, mal, malamente. Espero que ustedes hayan copiado estas oraciones porque van a aparecer más tarde en sus libros de trabajo. Oraciones como estas, ustedes van a tener que señalar qué palabra está modificando a qué palabra. De acuerdo con la definición, sabemos que good is always an adjective and it will modify a noun or a pronoun. Well is always an adverb and it will always modify a verb. Los adverbios que se derivan de los adjetivos. La palabra bad es el adjetivo. Badly el adverbio. ¿Se fijan? Tiene la terminación y ly. Noisy es otro adjetivo y el adverbio es noisily. También termina en ly. Quiet. Quiet, quietly. Le ponemos la terminación ly. Careful, cuidado, cuidadosamente. Dijimos anteriormente que la terminación mente es el signo de un adverbio. Careful. Careful, carefully. Aquí en lugar de tener una L, tiene dos L's. Polite. Otro adjetivo. El adverbio politely.
politely. ¿Cómo vamos a usar estos adjetivos y estos adverbios? Por ejemplo, decimos the boy is bad. ¿Cómo decimos esto? El muchacho es malo. He behaves badly. El muchacho es malo y se porta como. ¿Cómo decimos en español? Se porta muy mal, en lugar de decir malamente. El carro hace ruido y el motor hace un ruido demasiado grande. Bueno, quiet. He is quiet. Él es callado. Pero cuando decimos que camina, calladamente decimos and he walks quietly. He is careful. And he walks carefully. O he drives carefully. Él es cuidadoso y maneja cuidadosamente. Y de estas palabras, como dije anteriormente, es necesario que ustedes las busquen en el diccionario para que ustedes sepan y aprendan cada vez más. Como dije anteriormente, los adjetivos y los adverbios tienen grados. El primer grado, segundo grado y tercer grado. Si escribimos los ejemplos en el pizarrón y cuando lo escribamos, ustedes se van a dar cuenta de la relación que hay del uno con el otro y también vamos a poder compararlos con español. Por ejemplo, la palabra good. Good, bueno. Better. Better, mejor. Best, el mejor. Entonces decimos que este es el primer grado del adjetivo, el segundo grado y el tercer grado. Y es cierto que así hablamos en español. En español decimos, esto es bueno, esto es mejor y esto es el mejor. ¿Y cómo podemos usarlo en oraciones? Por ejemplo, esta calidad de manzana, supongamos, this is a good apple. Vamos a escribirlo. This is por ejemplo, en esta oración, this is a good apple. ¿Qué estamos diciendo de la manzana? Que la manzana es buena. Pero si queremos comparar una manzana con otra clase, por ejemplo, this is a better apple. This is a better apple. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que una es mejor que la otra. Supongamos que comparamos una manzana roja con una manzana verde. No estamos comparando en este sentido el color de la manzana, sino estamos comparando la calidad. Entonces decimos que vamos a usar el segundo grado cuando comparemos dos cosas. This is a good apple. Tenemos una manzana. And this is a better apple. Entonces usamos ¿qué grado? El grado comparativo. Good es el positivo. Comparando dos cosas usamos el grado comparativo. Si queremos comparar dos manzanas con otra manzana, entonces usamos el grado superlativo. Por ejemplo, decimos, this is the best apple. Aquí estamos comparando más de dos cosas. Entonces,
vamos a analizar estas oraciones. Dijimos que este es un pronombre demostrativo. Está indicando una sola cosa. Este es el verbo, proviene del verbo, se deriva del verbo to be. Este es un artículo. Este es un adjetivo. Apple es un sustantivo. This is a demonstrative pronoun. Is a verb. A is an article. Good is an adjective. And apple is a noun. En esta oración estamos comparando la primera manzana con otra manzana. Estamos comparando dos cosas. This is a better apple than the first one. Esta es la mejor manzana, es mejor que la primera. This is the best apple. Entonces, en la última oración, donde usamos el grado superlativo del adverbio, estamos diciendo que es la mejor. Decimos buena, mejor, la mejor. Y supongamos que comparamos los grados positivos, comparativos y superlativos de la palabra big. No es suficiente decir que algo es grande. Sabemos cuando decimos algo es grande, por ejemplo, una ciudad es grande. Pero nosotros sabemos que hay ciudades más grandes que la ciudad en que vivimos o que otras ciudades, en el ejemplo de Estados Unidos, hay ciudades más grandes y otras más grandes que las que conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a usar los grados comparativo cuando comparamos dos ciudades y superlativo cuando comparamos tres ciudades o más. Vamos a escribir las oraciones también. Ahora vamos a ver los grados que tiene la palabra big. Decir que una cosa es grande no es suficiente. Tenemos que compararlo con otras cosas a veces. ¿Y qué adjetivo vamos a usar? ¿Qué grado del adverbio o del adjetivo vamos a usar? Big es el primer grado, o sea, el grado positivo. Bigger es el segundo grado, o sea, el grado comparativo. Biggest es el grado superlativo. Vamos a hacer ejemplos también. En español nosotros decimos, por ejemplo, esta ciudad es grande. Pero cuando comparamos a otra ciudad, decimos esta ciudad es más grande que esta otra. Y si queremos decir que es más grande todavía que las tres o dos que estamos comparando, decimos es la más grande, grandísima. Es el grado superlativo del adverbio grande en español. Y el primer ejemplo es is a big city. Is a big city. Si vamos a comparar California con otro estado y vamos a usar el grado comparativo, vamos a decir New Mexico is bigger than California. Número 2. New Mexico is bigger y tenemos que usar esta palabra than California. Estamos comparando dos cosas, como ustedes pueden notar. El grado superlativo, entonces, ¿cómo vamos a usarlo? New Mexico is the biggest city in the country. O vamos a usar otro estado para comparar California con New Mexico. Vamos a usar Texas, for example. Texas is the biggest city
in the country. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos comparado 3 ciudades. La primera ciudad que comparamos o que dijimos algo dijimos algo de la ciudad, tenemos que usar el adjetivo. Tuvimos que usar el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Big. ¿En qué grado está? En el grado positivo. Big está describiendo cómo es California. It's a big city. Usamos el grado positivo, o sea, el primer grado. Después dijimos que New Mexico is bigger than California. Dijimos que el estado de New Mexico, de Nuevo México, es más grande que California. Pero para usar el grado superlativo, tuvimos que cambiar de bigger a biggest, el más grande. Y entonces estamos comparando 3 cosas. Texas es más grande que New Mexico y que California. Entonces estamos usando el grado superlativo del adjetivo, que es big en el primer grado, bigger en el segundo grado, biggest en el tercer grado, o sea, positivo, comparativo y superlativo. Ya hemos visto muchos ejemplos sobre cómo se usan los adjetivos. Ahora vamos a ver cómo usamos los adverbios. Como dije anteriormente, esto se hace en la misma forma como hablamos español cuando estamos hablando español correctamente. Por ejemplo, tenemos la palabra well, bien. Y en español, ¿cómo decimos? Estamos bien. ¿Cómo está? Estoy bien. Y para decir, por ejemplo, estoy mejor, no decimos estoy well, sino que decimos estoy mejor. Y si queremos compararlo con otro grado, decir que estamos mucho mejor, decimos mucho mejor. Y lo mismo sucede en inglés. En inglés usamos diferentes palabras. Y también podemos usar, en lugar de palabras como caricísimo, tenemos que usar 2 palabras en inglés. Por ejemplo, la palabra well. Este es el grado positivo del adverbio. El grado comparativo es better. Y entonces el grado superlativo, best. Aquí, ¿qué vamos a comparar? Si hablamos de que una persona está bien, decimos él está bien. Si decimos que una persona está mejor, decimos él está mejor que la otra persona. Y decimos que si una persona está mucho mejor, en español decimos está mucho mejor. Y entonces en inglés decimos best. Y algunos ejemplos de adverbios en los diferentes grados los vamos a escribir en el pizarrón y ustedes lo van a tener en su libro de trabajo. Es necesario otra vez que busquen estas palabras en el diccionario. Por ejemplo, en español decimos este carro es caro. Pero aquí estamos diciendo nada más comprobando algo, afirmando algo. Si queremos decir que un carro es más caro que otro carro, entonces usamos esto para comparar 2 cosas. Y usamos el grado comparativo del adverbio. Si queremos decir que un carro es más caro, en inglés decimos carísimo, en español decimos carísimo, en lugar de decir most expensive, como ustedes lo van a ver aquí. Entonces, el grado positivo de esta palabra, vamos a ver cuál es el positivo, comparativo, comparando 2 cosas, y el superlativo, o sea, first degree, en este sentido. El grado first degree, second degree, y decimos el sonido
largo de esta vocal y entonces decimos degree. And third degree para comparar más de dos cosas. Entonces, para decir un carro es caro, en inglés vamos a decir, this is an expensive car. Expensive. Para compararlo, entonces vamos a decir more expensive. Aquí usamos dos palabras. Y para compararlo con la tercera cosa decimos most expensive. Para decir que esto es más caro, el más caro que el otro, que los otros dos. Y el otro es slowly. Este es el adverbio en su grado positivo. Slowly. Y para decir que es más lento decimos more slowly. Y para decir que es mucho más lento decimos the most slowly. Slowly. Otro adverbio es easily. Easily. Y para decir que es más fácil decimos more easily. Y para decir que es muchísimo, en español decimos muchísimo más fácil, y en inglés tenemos que decir dos palabras también. Y entonces decimos most easily. ¿Cómo podemos usar estas palabras? Igual que como lo hacemos en español. Por ejemplo, este carro es caro. Una cosa. Este carro es más caro que el otro. Dos cosas. ¿Cuándo usamos el grado superlativo? Cuando estamos comparando más de dos cosas. En el primero, una cosa, un objeto. En el segundo, dos objetos. Y en el tercero, más de dos. Esto es lento. Camina lento. Aquí mucho más despacio, mucho más lento. Y muchísimo más despacio en español. Y como ustedes pueden notar, también en inglés se usan dos palabras para comparar el grado superlativo de los adverbios. Quiere decir que no necesariamente sabemos que son adverbios cuando terminan en L-Y. Muchos adverbios provienen de adjetivos, como ya dijimos, bad, badly. Pero también los adverbios tienen grado. Y para recordarnos siempre, vamos a repasar qué es la función del adjetivo. La función del adjetivo es modificar al sustantivo o al pronombre. Adjectives modify the noun and sometimes the pronoun. Adverbs, they have three functions. They modify the verbs, the adjectives, and another adverb. Como ustedes se pueden dar cuenta, el adverbio tiene tres funciones, que es modificar al verbo, modificar a otro adverbio y a otro adjetivo. Podemos tener en una oración tres adverbios, uno modificando el adjetivo a tres adverbios juntos, o podemos tener un verbo, un adjetivo y un adverbio. Cuando ustedes estén estudiando, van a tener la oportunidad de analizar las oraciones y entonces ustedes, para su propia conveniencia, para poder llegar a usar los adverbios correctamente,
Vamos a pedir en su libro de trabajo que identifiquen los adverbios. Por ejemplo, ¿en qué grado? Como dijimos, los adverbios tienen grado positivo, tienen grado comparativo y tienen el grado superlativo. En grados, el primer grado, first degree, second degree, and third degree. Positivo, comparativo, superlativo. Positive, comparative, and superlative. Son los 3 grados del adverbio. Y como vimos anteriormente, los adjetivos también tienen 3 grados. ¿Y qué contesta, qué preguntas contesta el adverbio? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tanto? Esas son las preguntas que uno debe de buscar. Por ejemplo, la oración, I went to the store yesterday. Yo fui a la tienda ayer. ¿Cuándo? Yesterday. Entonces, yesterday o ayer es un adverbio de tiempo y está contestando la pregunta when, ¿cuándo? ¿Cuándo fui a la tienda? Yesterday. When did I go to the store? Yesterday. When did I go to the store? I went to the store yesterday. En las siguientes lecciones vamos a enfatizar más los verbos, darles más énfasis. Ya no vamos a decir nada más la definición de verbos, sino que vamos a conjugar algunos verbos que presentan problemas para nosotros los que estamos aprendiendo inglés como segundo idioma, porque hay verbos que cambian totalmente y nos cuesta hacer ese cambio. Entonces, en las oraciones que vamos a escribir, en las lecciones que vamos a leer, vamos a conjugar el verbo que trate esa oración. Vamos a ver en qué tiempo está y qué clase de verbo es. Porque les dije anteriormente que hay verbos regulares e irregulares, transitivos e intransitivos. Cuando están en el tiempo simple, que es presente, pasado y futuro, y cuando están en el progresivo presente, en el progresivo pasado y progresivo futuro. Todo eso es importante que lo aprendamos.